Educación y Estado. Cuando hablamos de Estado nos referimos a una nación organizada jurídica y políticamente. El mismo se vale de elementos como el poder, la legitimidad, el territorio y la población. El Estado, por su composición, es objetivo, jurídico y concreto. Cuando apelamos a la nación, hacemos referencia a un grupo humano con cultura, historia y un destino común. En comparación con el Estado, esta es subjetiva, se analiza desde lo sociológico y por ende es abstracta. Nación también puede ser un concepto político, equivalente al de Estado en ciertos contextos, especialmente cuando se refiere a la nación definida como sujeto político en el cual reside la soberanía constituyente de un Estado. Sin embargo, es conveniente reafirmar que el concepto de nación está relacionado más que con un hecho político, con un conjunto de factores históricos y culturales que congregan por distintas circunstancias a una comunidad bajo una serie de factores comunes. Así pues, una nación puede estar presente en varios estados, o por el contrario, un estado puede contener en sí varias naciones. Entonces, nación y estado se vinculan de manera necesaria. Pero ¿cómo construimos una propia identidad? Ahí es donde aparece la educación, presentándose como un vínculo necesario para esta unión. La educación fue una prioridad para el Estado, por dos sencillas razones. Primero, porque estaba la necesidad de construir una identidad nacional que garantizara la unidad social y la estabilidad política. Por eso, la enseñanza debía ser universal y obligatoria, laicista y con un papel activo del Estado. Por otro lado, la educación fue necesaria para formar a la futura dirigencia, mientras la enseñanza primaria se ocupaba de la socialización y la homogeneización de valores propios de la nación. La escuela secundaria y la universidad fueron concebidas como una herramienta para formar la élite dirigente. Podemos afirmar entonces que el Estado justifica su vínculo con la educación en base a tres dimensiones: la político-cultural, social y económica. Con ellas se logra modelar la educación y a la vez es un instrumento que modela o puede modelar a futuro la actividad socioproductiva del país. ¿En qué consisten las tres dimensiones? Dimensión político-cultural. Todos los habitantes tienen acceso a la misma identidad nacional, innovaciones modernas y respeto por la diversidad cultural. Dimensión social. Brinda herramientas para avanzar en la vida compartiendo una misma cultura, una misma herencia y al hacerlo garantiza igualdad de oportunidades para todos. Dimensión económica. Distribuye conocimientos, disposiciones y competencias relevantes para los nuevos puestos laborales. Para que este vínculo cobre valor, es necesario que esté expuesto en algún marco jurídico que distribuya derechos y obligaciones. La Constitución Nacional contiene lineamientos, propósitos, regulaciones, derechos y obligaciones que todo ciudadano argentino debe conocer y cumplir, y ofrece una clara postura en la relación que debe tener el Estado con la educación. Se seleccionaron los siguientes artículos como relevantes a la temática. Artículo número 5, en el que dice: el gobierno federal reconoce a las provincias como responsables de la educación primaria. Artículo 14. Este es uno de los artículos más importantes, ya que explicita que todos los habitantes tienen derecho a enseñar y a aprender. En el artículo 31 se reconoce a la Constitución Nacional como una ley suprema. Y por último, el artículo 75, inciso 22, dice que las atribuciones del Congreso de aprobar o desechar los tratados internacionales no deben ir en contra de la Constitución Nacional. Ahora bien,
A partir de la sanción de la Ley Suprema en la Constitución Nacional, era prioridad ordenar la educación. Por ello, se creó como instrumento de organización el sistema educativo, el cual es una estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y organismos que regulan, financian y prestan servicio para el ejercicio de la educación, según políticas, relaciones, estructuras y medidas dictadas por el Estado de un país. En base a lo dicho, podemos decir que el sistema educativo será un sistema sociocultural formado por la interacción dinámica de instituciones, grupos y personas que posibilitan la formación y socialización de una determinada población. El mismo está organizado y regulado por el Estado y tiene como finalidad hacer posible el derecho a la educación. Por todo lo visto anteriormente, podríamos deducir que la escuela no será una compañía de toda la vida, pero podremos encontrarnos con otro tipo de educaciones que pasaremos a detallar a continuación. Tenemos primero la educación formal. Es aquella estructurada jerárquicamente, ordenada de manera cronológica dentro del sistema educativo y que se extiende desde la escuela primaria hasta la universidad. Incluye además los programas o cursos destinados a una formación técnica y profesional. Por ejemplo, son todas las instituciones o la educación proporcionada a cargo de la Dirección General de Escuela. Después tenemos la educación no formal. Es toda aquella actividad educativa organizada fuera del sistema formal establecido. Puede trabajar de manera separada o dentro de una actividad más grande según las personas y los objetivos del aprendizaje. Por ejemplo, tenemos los CCT, capacitaciones, oficios, etc. Y por último, la educación informal. Es el proceso vital en que cada individuo adquiere actitudes, valores, habilidades y conocimientos. Lo hace a través de la experiencia diaria y de las influencias o recursos de su entorno, que incluye desde familia o amigos hasta los medios de comunicación. Por ejemplo, pueden ser artesanías, danza, gimnasia artística, etc. Tanto la educación no formal como la formal presentan la condición de ser procesos educativos organizados, ordenados y sistematizados. En cambio, la educación informal sería un proceso no sistematizado, que dura toda la vida, en el que las personas adquieren y acumulan conocimientos, capacidades y actitudes de las experiencias diarias y del contacto con su medio. Según lo visto, podemos entender que el papel del Estado como principal actor es fundamental para garantizar los derechos de cada persona, crear una identidad nacional, pelear por la inequidad y las desigualdades y resignificar el lugar social de la educación y su importancia como materia productiva, así como originaria de una sociedad democrática y justa. Pero el Estado, ¿cómo trabaja junto a la educación? Ante todo, debe garantizar que valores como libertad, diversidad, igualdad, colaboración y muchos más se expresen en la organización del sistema y en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de un sistema educativo, así como evolucionar ante una globalización que viene dando pasos agigantados con el paso del tiempo. Sin embargo, muchos de sus paradigmas todavía están intactos, acumulando polvo y resistiendo a ser tocados en un mundo que cada vez cambia con más velocidad. A través de las tres dimensiones político-cultural, social y económica, se logra modelar la educación, y a la vez, este es un instrumento que modela o puede modelar a un futuro la actividad socioproductiva del país. Y en la complejidad del mundo actual, busca construirse y reconstruirse apoyada en el Estado, a través de leyes avaladas por una Constitución y políticas que asumen como protagonista el área educativa. El Estado debe financiar la enseñanza dentro de una educación formal provista por los establecimientos educativos, otorgándoles recursos directamente o por medios de subsidios, definir las bases del régimen de escolarización obligatoria
régimen curricular, régimen laboral docente y régimen de calidad educativa, así como el grado de autonomía de gestión que deben tener los establecimientos para elegir métodos de enseñanza, administrar recursos, etc. Y por último, promover programas de apoyo para mejorar la equidad y la calidad del sistema, especialmente a favor de los alumnos con mayores necesidades. Aparte de la educación formal y obligatoria, la educación también se puede lograr en centros no formales, logrando capacitarse en oficios o en centros informales adquiriendo habilidades de gustos personal. Pero el Estado carece de estas capacidades, instrumentos, recursos y voluntad para operar con efectividad. Todo lo establecido anteriormente, con una mala distribución de recursos económicos, dejando en último lugar siempre a la educación. Quedan a la vista falencias que han pasado a ser temas comunes en la sociedad, como problemas de infraestructura escolar, y que un gran porcentaje de jóvenes asisten a la escuela con falta de recursos educativos, salarios de docentes muy bajos y un alto número de abandonos por situaciones de contexto desfavorable, emergiendo así un plano de condiciones insuficientes que deberían ser parte de la inversión educativa realizada por el Estado. ¿Y qué mejor escenario para demostrar esa falta de ayuda y recurso que la modalidad de virtualidad en el actual ciclo lectivo durante la pandemia? Muchas gracias.